Bienvenidos a un programa más de No Tu Salud. El día de hoy se conmemora precisamente el Día de la Neumonía y pues quisimos invitar a un experto en este tema, que es el doctor Julián Valero Rodríguez. Él hizo su especialidad en Medicina Crítica y Terapia Intensiva en Pemex y es egresado de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Bienvenido, doctor. Gracias por aceptar la invitación. Al contrario, como siempre, un gusto estar aquí con ustedes acompañándolos. Muy bien. Pues bueno, ya que empieza la etapa o el periodo de frío, esta enfermedad es donde más comúnmente aparece. Entonces, vamos a iniciar con definir qué es una neumonía, doctor. Sí, pues antes que nada vuelvo a agradecerte y como bien comentas, y ahorita revisando las noticias, hace apenas unas horas la ONU hizo a bien de designar el día 12 de noviembre como Día Mundial de la Neumonía. Y bueno, pues qué más que hablar de esta enfermedad que bueno, tiene un alto índice de prevalencia en esta época. En esta época empieza de invierno, en estas épocas empiezan los frentes fríos. La neumonía es una infección de las vías respiratorias, bajas, de los pulmones, como el término lo dice, ¿no? Es una infección que puede estar condicionada o ocasionada por varios tipos de agentes, ¿no? Los primeros y el más común pues son las neumonías de tipo bacteriano. El otro grupo, gran grupo, son las neumonías condicionadas por agentes virales, y otro gran grupo, pero en menos frecuencia, son las neumonías de tipo micóticas o por hongos. ¿Qué tan frecuente es este problema? Es muy frecuente aquí. Habrá que ser muy puntual en que desgraciadamente los dos grupos más vulnerables a este tipo de infecciones son los extremos de la vida. En los niños, tú como pediatra, pues también podrás comentarnos algunas cosas importantes, porque los niños son muy propensos a este tipo de infecciones, y los adultos. Los adultos son también muy propensos a este tipo de infecciones. El porcentaje es variable, pero se habla hasta de un 50% de prevalencia a nivel intrahospitalario de este tipo de infecciones, y a nivel extrahospitalario o de la comunidad llega a ser hasta de un 70-80% la presencia de este tipo de infecciones en el pulmón. ¿Y cómo se clasifica? ¿Cuántos tipos de neumonía existen? Bueno, ya mencionábamos hace un momento que las neumonías pueden ser de tipo bacteriano, tipo viral o tipo micótico. Los dos grandes grupos de neumonías a las que nos enfrentamos son las que están condicionadas o que se llaman adquiridas en la comunidad, que afortunadamente son las que podemos decir que son las que se presentan con mayor frecuencia, pero son las que son menos graves, que incluso la mayoría, hasta un 60, 65, 70% pueden ser manejadas no intrahospitalariamente, afortunadamente, ¿no? Con medicamentos que llamamos ambulatorio. Son infecciones que pueden manejar en forma ambulatoria. Y el otro gran grupo son las neumonías intrahospitalarias o las nosocomiales, que también se definen así, y que es un gran grupo de infecciones condicionadas del paciente que se infecta dentro de una unidad médica, de un hospital, de una clínica, y que por el tipo de bacterias que pueden estar presentes en esta infección, pues son infecciones más graves, más agresivas, y que a veces pues pueden cobrar la vida de los pacientes, como está demostrado, ¿no? Que también tienen una mortalidad, sobre todo en los extremos de la vida, ¿no? Esta infección. Ahorita que comentas de los extremos de la vida, ¿qué otros factores existen predisponentes para este tipo de enfermedad? Buena pregunta. Fíjate que hay factores muy importantes. Lo importante es esto, ¿no? Los extremos de la vida, pero está muy relacionado, por ejemplo, con el tabaquismo. El tabaquismo, el que fuma o el que está en contacto con el que fuma es un factor predisponente. Actualmente la obesidad se considera un factor predisponente, y otro muy importante es
el tener o ser portador de una patología crónica, como es hipertensión, los pacientes que tienen previamente ya una enfermedad pulmonar, los pacientes que son asmáticos, los pacientes que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica o EPOC, que le llaman, o bronquitis, también mejor conocida por la gente como bronquitis, y por desgracia los pacientes que tienen alguna inmunodeficiencia, ¿no? Pacientes con hepatitis, pacientes con SIDA, y pacientes portadores de alguna neoplasia, algún problema neoplásico, leucemias, son los factores más predisponentes que obviamente el estar en contacto, ¿no? con enfermos. Y un grupo que actualmente se le está dando importancia es ahora con el advenimiento de estas casas donde se da atención a personas mayores, donde a veces los tenemos en grupos, no en hacinamiento, pero sí los tenemos en grupos mayores. Se ha visto mayor incidencia en este grupo ahora de pacientes, ¿no? que están en esas clínicas donde se les da asistencia. ¿Y cómo se adquiere este problema? ¿Cómo se transmite? La principal vía es la orofaringe. La orofaringe, muchas de las bacterias, incluso los virus que son causantes de esta infección, se encuentran en la orofaringe. A veces en estos pacientitos precisamente que tienen algún componente de inmunosupresión o de que tienen sus defensas muy bajas, o los pacientitos que tienen problemas de enfermedades crónico-degenerativas como los diabéticos, los hipertensos, que de repente son sometidos a esas variaciones en su tratamiento o descontroles, por ejemplo los diabéticos, esas bacterias, bichos, aprovechan el momento para infectar a este paciente en las épocas invernales, donde los cambios bruscos de temperatura, el estar expuestos al aire frío. Hay que recordar que nuestra orofaringe y nuestras vías aéreas superiores tienen mecanismos de protección y siempre se los explicamos así a nuestros pacientitos, ¿no? Son barreras de protección precisamente contra esos bichos. Todo nuestro epitelio mucoso está recubierto de unos cilios, de unas pequeñas vellosidades, donde se quedan atrapadas precisamente muchas de esas impurezas en el aire, ¿no? Como pueden ser bichos, bacterias, el hecho de cambios bruscos de temperatura, presencias de aires, respirar aire muy frío, paralizan esas vibrisas o esas pequeñas cilios, y esto hace que esos impurezas, vamos a hablar, o bacterias, pasen a la vía respiratoria baja y ahí provocar una infección. Ese es por un lado. Y por otro, obviamente, estar en contacto con gente, las gotitas del estornudo o de la gente que te tose. Recordaremos las campañas tan exhaustivas que se hicieron cuando lo de la influenza, el protegerse al toser, al estornudar, el lavarse las manos, el no tocarse la cara con las manos no infectadas, sino después de haber tosido, haber estornudado, el no lavarse las manos, pues uno mismo se lleva los bichos a la cara, y eso pues obviamente a la vía aérea, ¿no? Son los mecanismos más, hablando pues de los pacientes que tienen esta infección, adquirida en la comunidad. A nivel intrahospitalario pueden ser otros mecanismos, ¿no? Eso es. ¿Y cuáles son los síntomas principales de esta enfermedad? Los síntomas principales, curiosamente, las neumonías típicas, que podríamos llamarle típicas, o las condicionadas en la comunidad por bichos ya conocidos, que ahorita hablaremos un poquito a lo mejor de ellos. Curiosamente, la presentación puede ser hasta brusca. Es una presentación con presencia de fiebre muy elevada, accesos de tos muy intensos, con una producción importante de moco, un moco que tiene características muy diferentes a las que normalmente expectoramos, ¿no? Un moco amarillento, verdoso, con un sabor incluso muy desagradable, ataque al estado general importante, y como comentaba, la presencia de fiebre de aparición brusca
Esa es la presentación más típica. Hay una presentación atípica que a veces está condicionada principalmente por los virus. Es una presentación más atípica, más lenta, varios días, malestar general, y que puede empezar a aparecer fiebre. Incluso a veces la fiebre aparece hasta el final, ya después de la aparición de los síntomas. En esto puede haber dolores musculares generalizados, como una gripa, se puede presentar como una gripa los problemas virales o estas infecciones virales que a veces pueden terminar en una neumonía, ¿no?, de tipo viral. Son las manifestaciones más clásicas de esta enfermedad, de esta infección, y obviamente pues ya se corrobora con algunos apoyos diagnósticos, ¿no? Eso es. ¿El paciente tiene alguna dificultad para respirar o siente que le duele el pecho o cosas por el estilo? Sí, pero es uno de los datos también, se comentaba, era ya la dificultad respiratoria en muchos de estos casos. No siempre está presente, pero sí es un dato que nos debe de llamar la atención, y sobre todo es un dato de alarma. Un paciente que además de estos síntomas que ya hablamos, tiene dificultad para respirar o refiere sed de aire, como también se le llama, pues es un paciente que puede tener un problema más serio del que pudiera parecer, ¿no? Hay que recordar que el pulmoncito, la vía aérea, lo más importante de la vía aérea es el final de la vía aérea, donde hay una estructura muy importante que se llama alveolo, que es donde se lleva el intercambio. Hay que recordar que el pulmón pues es una estructura en la cual nos ayuda a meter aire, intercambiar ese oxígeno con el oxígeno de la sangre, intercambiar oxígeno por CO2, y ese intercambio se lleva a cabo en esa estructura que se llama alveolo. Durante estos procesos infecciosos de las neumonías, puede ese alveolo llenarse de líquido, de trasudado, de moco, de pus, incluso de sangre, y ahí interferir en ese intercambio de meter aire, oxígeno y sacar CO2, y es uno de los motivos por los cuales los pacientitos con esta enfermedad tienden a bajar su cantidad de oxígeno y referir dificultad para respirar. Muy bien. Bueno, pues hacemos una pausa y continuamos con este tema del día de hoy. Muy bien, continuamos con el tema del día de hoy. Recuerden que estamos hablando de neumonías y estamos con el doctor Julián Valero Rodríguez, el cual es intensivista. Doctor, ya hablamos de los síntomas. ¿Cómo se diagnostica ahora este tipo de problema? Bueno, como siempre y como lo hemos comentado, creo que todos mis compañeros que se dedican a la medicina, al área clínica, siempre lo más importante, lo que nos enseñaron y hasta la fecha seguimos pregonando, es que pues la historia clínica, ¿verdad?, del paciente, el hacer una buena exploración física, el hacer una adecuada interrogatorio del paciente nos va a encaminar a hacer un diagnóstico de mayor certeza. Tenemos estudios que nos sirven de apoyo. El estándar de oro en esta enfermedad podría ser una radiografía de tórax. Claro, en etapas a veces iniciales la lesión no la podemos ver tan importantemente. A veces se requiere un poquito de experiencia para poder ver una placa de tórax, pero una radiografía de tórax pudiera ser el inicio para poder hacer un buen diagnóstico, pero indudablemente el tener el apoyo de un laboratorio de microbiología sería lo más importante, ¿no? Poder obtener una muestra de esa expectoración que está arrojando nuestro paciente y que podamos mandarlo a cultivar. Hay un intermedio en ese cultivo de un estudio que se llama estudio de Gram. No lo mencionamos, pero haríamos alguna mención muy rápida de que las bacterias
que normalmente infectan el árbol bronquial, y prácticamente todo nuestro organismo son de dos tipos, o bacterias negativas o bacterias positivas, o le llamamos gram positivos o gram negativos. El hecho de que hagamos este pequeño estudio inicial, que es muy rápido, lo pueden hacer en el laboratorio, un buen laboratorio de microbiología te puede hacer un estudio de gram, tú puedes ya ir dirigiendo tu diagnóstico e incluso tu tratamiento, dependiendo si es una bacteria gram positiva o gram negativa. Entonces es bien importante poder cultivar a nuestro paciente, mandarle a hacer ese estudio de gram, un cultivo de la expectoración para al final de cuentas tener la certeza de qué bacteria es, incluso que te pueda decir esa bacteria a qué es sensible o a qué es resistente, una radiografía de tórax y algunos laboratorios complementarios, como puede ser una biometría hemática, donde busquemos alteraciones en el sistema de la defensa, como pueden ser los leucocitos. Un paciente esperaríamos encontrar una leucocitosis o elevación de estas células blancas en forma importante, presencia de bandas, y ya solamente que sospecháramos de algún problema más grave, bueno, pues pediríamos algún otro estudio, incluso una gasometría arterial, que bueno, es algo más complejo, pero que pudiéramos pedir en un momento dado si viéramos que nuestro paciente tiene cierta dificultad respiratoria y está incluso utilizando los músculos accesorios de la respiración, ¿no? Que son músculos que normalmente no entran en juego en la respiración normal, ¿no? Uh-huh. Y tú como intensivista, pues me imagino que vas a tener pacientes ya complicados. ¿Cuáles serían este tipo de complicaciones que ves más frecuentemente ya en pacientes graves? Bueno, la presencia, la complicación más grave de esta enfermedad, como lo comenté hace un momento, es cuando nuestro sistema respiratorio, todos estos alvéolos que ya les comenté, que son millones de alvéolos, se empiezan a llenar de ese líquido, de esa pus, y que interfieren en el intercambio gaseoso. Ya no hay entrada de oxígeno, ya no hay salida de CO2, el paciente empieza a bajar sus niveles de oxigenación y empiezan a subir sus niveles de dióxido de carbono, y lo más grave es cuando el paciente pues requiere apoyo de un pulmón artificial, ¿no? Cuando el paciente ya requiere apoyo ventilatorio porque ya no puede respirar adecuadamente, y obviamente esto nos lleva a estatus ya de gravedad, porque seguramente el paciente puede entrar en un estado de choque, en un choque séptico, precisamente por el proceso. Estamos hablando que son pacientes muy graves y que seguramente ese proceso de choque séptico lo va a llevar a una insuficiencia respiratoria, y eso puede llevar al paciente a tener otras fallas orgánicas que pueden ponerlo en extrema gravedad, ¿no? Uh-huh. Muy bien. Y por ejemplo, ¿cuáles serían las medidas que debe de tomar la gente para prevenir este tipo de enfermedades? Yo creo que yo comento en los programas anteriores que la prevención es lo más importante en este tipo de enfermedades, no que lleguen al estado de gravedad. Entonces, ¿qué medidas tú recomendarías para prevenir este tipo de problemas? Bueno, yo creo que una de las más importantes, por ejemplo, en esta época que empiezan obviamente los cambios bruscos de temperatura, las mañanas son más frías, las noches también. Entonces hay que, si ya hablamos que las personas más susceptibles de tener este problema son los extremos de la vida, nuestros hijos pequeños y nuestros adultos, nuestros abuelos, incluso nuestros padres, pues yo creo que hay que invitarlos a que se protejan, a que si salen muy temprano de la casa vayan bien cubiertos, vean, porque ya les mencionaba yo la necesidad de que nuestro aire que respiramos sea un aire caliente, la necesidad, por eso la importancia de utilizar las bufandas, por ejemplo, los niños que van muy temprano a la escuela, que se cubran bien, que se protejan, nuestros adultos mayores también. Obviamente en esta época hay que alimentarse muy bien, adecuadamente, hay que mantenerse muy bien hidratados, las mucosas se secan, las mucosas de la vía respiratoria por respirar aire frío se secan muy fácilmente, entonces hay que mantener nuestra vía aérea bien hidratada, y eso se logra obviamente con una hidratación por la vía oral en forma adecuada. Nuestra alimentación básica importante, incrementar el uso de la vitamina C, que nos protege contra
contra algunas infecciones de tipo viral. Hay que recordar que sigue habiendo en el ambiente pues influenza y que bueno, pues hay que protegernos contra eso, pero me parece que son medidas muy importantes para prevenir. Si por ejemplo hay algún enfermo en casa de alguna enfermedad de vías respiratorias superiores, ¿tiene que aislarse o qué medidas debemos de tomar? Porque lógicamente empieza uno, lo sabemos, como médicos empieza uno y sigue otro integrante y entonces total. Sí, yo creo que aquí hay que retomar las medidas que ya en su momento se hicieron tan importantes y tan famosas con lo de la influenza, donde hay que intentar aislar a nuestros pacientitos que empiecen con un cuadro respiratorio. Y aislar no quiere decir confinarlo en un cuarto y encerrarlo, sino ayudarlo, ponerle su cubrebocas, evitar que tenga contacto, que vaya a la escuela, por ejemplo, los días que tenga su cuadro más agudo, evitar que vaya a la escuela para que no contagie a sus demás compañeros. Ya hablábamos que las gotitas que uno emite al momento de toser o estornudar, pues son las que también están contaminadas y esas pueden ser la causa más importante de diseminación. Entonces, el aislamiento en ese aspecto, el cubrebocas, el lavarse las manos, esta gente que tose y se tapa pues lavarse las manos las veces que sean necesarias en el día, no tocarse, y ese sería un aislamiento preventivo. Obviamente recordar también que existen las inmunizaciones, como tú también ya lo habías comentado, inmunizaciones, ahorita están las campañas pues a todo lo que da. Ahorita por ahí están anunciando el vacunar a los niños menores de 5 años y a los adultos mayores de 60, embarazadas, diabéticos, hipertensos o que tengan alguna enfermedad crónica concomitante, como ya lo comentamos al inicio, que puedan ser, que te puedan poner en riesgo de tener una enfermedad. Entonces también las inmunizaciones, tanto en los adultos como en los niños, deben ser importantes en estas épocas, ¿no? Sí, muy importante. Mira, yo me he tocado gente que sí que todavía dudan un poco de las vacunas y a veces, sobre todo, y lo vacunaré, señora, pues es que son una de las medidas que nosotros tenemos para prevenir a este tipo de pacientes, como tú dices, de los extremos de la vida, que son los que tienen mayor riesgo. ¿Y qué nos puedes hablar algo del tratamiento, Julián? El tratamiento, yo creo que aquí lo más importante esta vez de estos problemas, yo creo que al menor indicio de tener algún problema de este tipo en estas épocas, bueno, finalmente en cualquiera, pero en estas que son, que pudieran presentarse con mayor severidad, yo creo que lo más importante es que en los primeros síntomas acudir con un médico, acudir con un facultativo que te pueda orientar, que te pueda ayudar y que te pueda dar un tratamiento adecuado. Creo que es lo más importante. Desgraciadamente, y lo digo con mucha tristeza, nuestra cultura a veces no nos permite hacer la prevención que tú ya comentabas, ¿no? Estamos acostumbrados a no acudir al médico hasta ya en fases más tardías, fases incluso finales de una infección, donde ya no es solamente el tomarte algunas pastillitas o estar en tu casa, sino que incluso requiera de hospitalización. Y como ya lo comentamos, a veces las hospitalizaciones terminan en las unidades de cuidados intensivos, en las terapias intensivas, pacientes graves. ¿Por qué? Pues porque obviamente no acudieron en forma temprana con su médico, o lo peor que hace mucha gente, que eso lo reprobamos todos, la automedicación, ¿no? La automedicación sin una prescripción adecuada, ni el antibiótico adecuado, ni las dosis adecuadas. Eso es, yo creo, muy grave y eso tiene que erradicarse y creo que somos los primeros que estamos en contra de la automedicación. Esa la tiene que hacer el médico, la tiene que hacer el especialista o el médico que pueda llevar bien tu caso. Pero me parece que la pronta asistencia a un sistema de atención te puede evitar complicaciones tardías o complicaciones muy severas de esta enfermedad. Muy bien. Bueno, pues hacemos una nueva pausa para terminar con las conclusiones. Continuamos con el tema
Doctor, ¿cuáles serían las recomendaciones acerca de este problema de neumonías? Bueno, ya para hacer un pequeño resumen de todo esto, recordar es una infección, es un problema infeccioso que puede agravar al paciente si no es bien vigilado, si no es bien controlado. Hay que recordar que es un problema que se presenta principalmente en los extremos de la vida y por lo mismo, por presentarse en los extremos de la vida, pues son los pacientes más vulnerables. Es un problema serio que puede llegar incluso a cobrarle la vida al paciente si no es bien manejado. Es bien importante las recomendaciones que ya vimos hace un momento de cuidados, sobre todo con nuestros niños y nuestros adultos mayores, para evitar precisamente estos problemas. No automedicarse, es lo más importante, no automedicarse, asistir, acudir con el médico para que te detecte un problema temprano. Recuerden que volvemos a repetir, sigue habiendo influenza y pues es una patología que se puede abordar tempranamente y evitar complicaciones severas. Cuidar a nuestros niños, cuidar a nuestros ancianos y sobre todo a los pacientes con factores de riesgo, ¿no? Embarazadas, diabéticos, hipertensos y enfermedades propias del pulmón y del corazón que también pueden llevar a ser pacientes con predisposición para este problema. Pero recordar que es un problema grave y que puede manejarse adecuadamente, incluso en casa, si es bien diagnosticado en forma temprana y por el especialista. Eso es muy, muy importante. Mira, yo creo que lo básico de todo es la prevención y el que una persona cuide de su salud. Digo, ya no va a tener ese riesgo de complicaciones, ¿no? Yo creo que si es diabético o es hipertenso y tiene controlada su enfermedad, lógicamente va a tener cuando menos una manera en que se puede defender mejor de este tipo de problemas, que como tú lo dijiste, pues es un problema serio y grave, porque a fin de cuentas hay una gran mortalidad por este tipo de enfermedad. Entonces que sí deben de cuidarse, y esto pues ayudaría a todas las personas que nos están viendo. Así que bueno, pues doctor, queremos agradecerle su presencia. ¿Puede decirnos en dónde lo pueden localizar usted para consulta? Mi consultorio está en la Torre Médica, en el Hospital Torre Médica, en el tercer piso, en el consultorio 301. Ahí estamos consultando en las mañanas, de 10 de la mañana a 3 de la tarde, y por la tarde de 5 a 8. ¿Eso es teléfono? Tengo un teléfono, el teléfono del consultorio es 62 4 67 15, y el celular para las urgencias es el 462 113 04 53. Bueno, pues muchísimas gracias. Y bueno, pues aprovechamos también para saludar a todas las personas que entran en nuestra página www.notus.com.mx o que entran a nuestro programa por medio de TV Cable en Abasolo, Romito y Pueblo Nuevo, y el cual pues queremos enviarles un saludo y muchas gracias por su atención. Esperemos que esto sea de provecho para todas estas personas a las cuales tienen este tipo de enfermedades. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias.